buenas tardes. Estamos en Defensa de la Palabra, un programa que hicimos un poco de tiempo en la emisora de la Universidad de Antioquia. Uno de los protagonistas del programa era Víctor Bustamante, entre otras personas. Y yo quiero que Víctor recuerde un poquito cómo era la dinámica de ese programa. En Defensa de la Palabra ha sido el último gran programa que se hizo en Medellín, en el sentido de los que llaman culturales, porque hay programas culturales oficiales, que son la mayoría, y hay programas oficiales hechos con espíritu crítico y con el deseo de cuestionar ciertas manías y ambientes de Medellín. Orgullosamente cerrado por la Universidad de Antioquia, que no fue capaz de soportar ese peso específico de esa crítica que no era tan dura, pero sí cuestionaba, y también por los poetas oficiales de la otra orilla, que no se aguantaban los batacazos que les dábamos solamente por pedir inclusión, buena poesía y decirles que los militantes son muy malos poetas todos, porque se antepone la parte social y no la parte pasional y del corazón y de la calle y de la racionalidad. Bueno, entonces recordando esas épocas tan bonitas que nos cerraron el programa lamentablemente, después de haber recogido toda la marginalidad cultural de la ciudad, estaba en el programa, llevamos 5, 6, 8 participantes de la cultura marginal antioqueña, no aguantaron, nos cerraron. Hoy queremos recordar este programa y tenemos un gran invitado, Marcos Fabián Herrera, periodista cultural de mucha talla en la ciudad de Bogotá y que ha tenido mucho que ver con las revistas culturales y en este momento hace parte de nuestra revista La Musa Sonámbula. Recordanos un poco las veces que has venido a Medellín. Marcos Fabián, buenos días. Muy buenos días, Víctor y Gustavo. Encantado de estar aquí en Defensa de la Palabra y de acompañarlos en esta nueva etapa del programa. Pues Medellín para mí siempre ha sido un destino de creatividad. Visité Medellín un par de veces cuando era un estudiante universitario y después ya lo hice con misiones periodísticas, ¿no? Aquí vine a esta ciudad a entrevistar a Oscar Hernández, vine también en alguna ocasión a hacer un reportaje de Jaime Jaramillo Escobar, vine en un par de ocasiones a la Fiesta del Libro y la Cultura, también vine a un par de festivales de música, pero Medellín siempre como un epicentro de creatividad, de arte, de cultura. Yo creo que es una coordenada imprescindible en el país y en América Latina, porque es en esta ciudad en donde yo creo que se ha sabido cambiar de mutar de piel, ¿no? Se ha sabido enfrentar en las adversidades, los desafíos, que es la convulsa década de los 90. Entonces, en Medellín siempre he visto a unos escritores, creadores, músicos, como refugiados en una trinchera espiritual, tratando de construir un nuevo lenguaje y tratando de enfrentar y de desafiar pues todas esas anomalías sociales que se empeñan en convertirse en clichés, pero que yo creo que ustedes, que son gestores, creadores y por encima de todos cultores de la palabra, desafían. Me es muy grato retornar a Medellín, porque Medellín ha sido fundamental en mi formación. Aquí en esta ciudad empezó su carrera Luis Tejada, mi adorado cronista. Aquí en esta ciudad se empezó buena parte de la historia de la prensa escrita colombiana, ¿no? Que he seguido con tanto interés académico y periodístico. He leído a muchos escritores de Medellín, los he reseñado para los medios nacionales. Por lo tanto, creo que Medellín y Antioquia supone siempre un referente especial en el firmamento de la cultura colombiana. Me recordemos un poco a Luis Tejada, porque estamos al lado de Víctor Bustamante, que hizo un gran libro que se llama Luis Tejada, una crónica para el cronista, ¿no? Exacto. Habla un poquito de ese libro, Víctor. Hay la casualidad de que yo soy de Barbosa también. Entonces, mi padre, desde que estaba pues yo muy en bachillerato,
tenía en la biblioteca, en un lugar muy importante, el libro de crónicas que sacó Ediciones Triángulo. Entonces lo mencionaba mucho y era lo único que tenía, ¿cierto?, sobre él. Después bautizaron una calle allá porque mi papá fue concejal, Avenida Luis Tejada Cano, ¿cierto? Me acuerdo todavía del evento, pero yo no sabía quién era Luis Tejada, porque recordemos que en los pueblos la memoria se pierde muy fácil, ¿cierto? Porque está, que es lo representativo para las secretarías de cultura y los ministerios, etcétera. Los personajes típicos que casi siempre son los bobos, ¿cierto? Los bailes que tienen pues su peso, los pequeños grupos de teatro, pero los escritores no existen, no, ahí se descuida. ¿Por qué? Porque la parte cultural del país de dirigentes no son buenos lectores, pues digo yo así de una forma atrevida. Entonces resulta que cuando empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia, una vez por pura casualidad, pasando por la librería Bolívar aquí en Bolívar, Sí. vi en la vitrina el mismo libro de Tejada que lo volví a comprar. Y vi un libro de Lino Gil Jaramillo, que es un gran periodista, un gran y un enorme periodista, que se llama Tripulante de un barco de papel. Y ahí menciona a Rendón y menciona a Luis Tejada. Entonces me hice esta pregunta, bueno, yo Luis Tejada no sé nada, que nació en Barbosa y se fue muy chiquito, ¿cierto? Entonces empecé a indagar en la prensa de la Universidad de Antioquia, un trabajo de archivo desde 1898, Espectador, Colombiano, El Heraldo, El Bateo, El Correo, etcétera, Cromos. Y empecé a ver que Tejada era un tipo de una grandeza para nosotros, ¿cierto? Entonces resulta que vimos que él estuvo viviendo en Barranquilla, estuvo viviendo en Magangué, estuvo en Cali, en Pereira, y para esa época ser un tipo tan andariego era lo que León de Grey decía que era un hombre de mundo. Buscando a Tejada encontré la grandeza de los nuevos en Bogotá. Entonces resulta que el resto ya es el libro, para no extenderme mucho, y es ubicar que es la primera biografía que se hizo sobre Luis Tejada. Después llegaron dos señores, saquearon el libro, reescribieron capítulos y no lo mencionan, pero no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí está el libro que nosotros lo hicimos entre los dos, lo Sí, editamos. claro, en 1994. Exacto, yo le debo que esa escritoría ha publicado Gustavo, que me animó mucho, mucho para ese libro. Sí. Entonces ahí está el escritor Tejada, Y fotografías que conseguimos, ¿te acordás? claro, De Meliton Rodríguez. son Rodríguez importante. Entonces, Fotos, por ejemplo, de la esposa de Tejada, que es una cosa escasísima, ¿no? Y Luis Vidal me decía que era prima de él, ujú, que eran primos, Luis Vidal y mujer. Tejada es fundamental, hay una temprana lección de estilo. Me parece que el rótulo bajo el que se etiquetó para siempre ese género atípico, ¿no? Ahí hay ensayo, ¿no? Ahí hay una confluencia, ¿no? De muchas fuerzas expresivas, pero me parece que antes que nada Luis Tejada en una muy temprana lección de estilo, ¿no? En el periodismo colombiano, ¿no? He sabido de que ensayistas foráneos, extranjeros, lo han elogiado mucho, pero cierta acudo a Luis Tejada, pues, que me parece que es necesario releerlo, ¿no? Esa filosofía cotidiana, esos temas tan anodinos, pero su tratamiento tan profundo y agudo, con unas ópticas bien singulares, chocantes para el lector. él tiene una crónica sobre la Auriga, que es el señor que manejaba los coches de caballos a fines de 1800, principios del 20. Y resulta que lo había extraviado, porque lo conocía, lo había extraviado en Bogotá en el 20, sin coches de caballos que están desapareciendo y la llegada del automóvil. La única crónica, necesita uno estar muy atento a los cambios de PIB de la ciudad para hacer esas cosas. Inclusive, hablando de Tejada, hay una cosa preponderante en él y es cómo cuando está en el espectador de Medellín, salía a caminar y a ver lo que ocurría y escribía, y lo que ocurría y escribía sobre eso. ¿Sí me entiendes? Como cuando lees a Baudelaire los tableaux parisiennes, que es más o menos
más o menos el mismo deseo de medir el pulso de la ciudad, cómo vive, sobrevive, se perpetúa y desaparece. Todo algo que hace poco entrevisté a Ariel Samper Pisano y me decía Marco Fabián, ¿qué personaje consideras novelable en Colombia? Entonces yo, no, se tiene que escribir una novela sobre la vida de Luis Tejada. Yo he pasado tardes enteras en el archivo Espectador, indagando, pues no con el rigor tuyo, no con el rigor del biógrafo, pero escudriñando y auscultando cómo era la recepción principalmente de las crónicas de Luis Tejada en la época, ¿no? En alguna ocasión encontré en una publicación en donde él se había enfermado, estaba convaleciente y llegaban al periódico las cartas de los lectores reclamando la presencia y el pronto retorno de Luis Tejada al Espectador. Yo me acuerdo que, pues esta anécdota ahí pequeñita, a Roca le habían pagado una platica y me dijo, mamaquero, Luis Vidal estuvo visitando la tumba de Luis Tejada, vámonos para Girardot a visitar la tumba. Entonces arrancamos, nos fuimos para Girardot y al otro día de llegar a Girardot nos fuimos a visitar la tumba de Luis Tejada y se había llevado el río medio cementerio y ahí en ese medio cementerio ha quedado la tumba de Luis Tejada pintado para Claro, reciente. ahí quedó. Cuando nosotros vamos a hacer un homenaje el otro año a Tejada y la biografía la estoy ampliando porque ya encontré más cosas, ¿cierto? Es una biografía donde lo que vos decís yo te lo voy a mandar. Resulta que dentro de eso que decís hay un titular de prensa, me parece que es en El Espectador, que llega una mujer toda brava y le reclama a Julieta en las calles de Bogotá y le da un cartelazo que porque Luis Tejada había hablado sobre un tema que a ella no le gustaba. Y eso le indica que ha sido muy seguido. Lo que pasa es que Tejada sufrió este problema en el país, como él era de izquierda, pero cuando la llegada de la izquierda al país era algo de vanguardia, algo casi religioso, porque vamos en la oración sobre Lenin, es una parte religiosa, es no cambiarle el nombre de Lenin, poner Jesucristo, es ese cambio de piel de ideas. Entonces, como este país es tan de derechas, no cayeron en cuenta que Tejada no toque nada con los crímenes de las FARC, ni con la guerrilla, ni con la mala izquierda dictatorial, fascista, que es también. Entonces lo dejaron de lado. Y resulta que Tejada es lo que decía, es un filósofo locotiano como se le conoció, un cronista que vio los que muchos no vieron. Ahí Luis Vargas Tejada, el de Bogotá, que se engolosinó hablando de la sabana, de los paisajes que son muy lindos, pero la ciudad Bogotá y la ciudad Medellín, Tejada no la descubrió de otra manera. Supo caminarla, que es lo importante, y pensarla. Vamos a coger un temita en este momento, que luego al final vamos a hablar de Mario Rivera. Marco Fabián Herrera ha venido a Medellín en parte a conocer los artífices de la revista La Musa Sonámbula. Él ya es parte del comité de la revista. Entonces, vamos a presentar el número 17 el lunes en el Paraninfo, donde está invitado Víctor. Y que nos cuente qué te ha parecido la revista, cómo ha sido tu encuentro con esta revista, ¿no? Cuando nosotros empezamos a crear la revista, yo dije, yo quiero hacer una revista, y hablé con los amigos como puesto de combate. Y arrancamos con la revista. ¿Qué has pensado de eso? Pues, mira, Gustavo, yo leo mucho a mi carrera de periodista cultural a las publicaciones independientes porque pues antes de tener la posibilidad de escribir como en un medio nacional o de tener en la posibilidad de dedicarme tiempo completo al periodismo, pues fueron las revistas independientes el refugio, ¿no? El lugar de iniciación para este camino. Empecé a publicar y ahorita hablábamos de Gonzalo Márquez, ¿no? Colaboré con las reseñas de libros de Incomodar Presencia por mucho tiempo, ¿no? Los reportajes de él a los grandes escritores del mundo fueron para mí fundamentales, ¿no? Publiqué en una revista que tú mencionas también, en Puesto de Combate, bueno, y como esas tantas otras publicaciones independientes de Bogotá. Yo creo que para un periodista cultural las publicaciones independientes son fundamentales, ¿no? Estamos viviendo una orfandad de publicación cultural, ¿no?
después de la desaparición del magazine cultural del Espectador, eh, una enorme carencia para todos los creadores del país, pues han sido muy fugaces, muy efímeras las vidas de las publicaciones culturales, ¿no? Arcadia, donde tuve la posibilidad de colaborar en algún momento, tuvo una vida muy fugaz, ¿no? Y, y yo creo que encontrar una revista no solamente con el rigor editorial, con solidez, sino con la inclusión y la fraternidad de la musa, resulta muy, muy grato y muy aleccionador, ¿no? El periodismo cultural en Colombia, lo que se denomina periodismo cultural en Colombia, ¿no? Debe reflexionar mucho porque regularmente las revistas literarias son de capillas, de unos grupos muy dogmáticos que se dedican a promulgar determinada estética, determinada forma particular de ver la literatura y el mundo y las artes. Y encuentro aquí una revista muy plural, muy abierta, muy diversa, muy heterogénea, ¿no? En sus apuestas estéticas y creativas. Y yo creo que eso le va a deparar larga vida a la musa, ¿no? Este número más reciente, pues lo encuentro muy valioso, ¿no? Todos los géneros, distintas perspectivas creativas, que está llamada a ser en el mediano plazo la revista literaria por excelencia del país. Bueno, yo quisiera preguntarte por una revista que yo he querido mucho toda la vida, que es como un Presencia. No tuve pues acceso a muchos números, pero por ejemplo, me gustó un número donde estaban me encantó entrevistando a Ciorán y él escribiendo en español. Tú me hablas de otro número dedicado a Juan Ros. ¿Le hicieron una entrevista en vivo a Juan Ros o cómo fue? Sí, claro. Gonzalo fue quizás en su momento el entrevistador más consagrado a grandes intelectuales y creadores de Colombia, ¿no? Entrevistó a Carlos Fuentes, a José Saramago, entrevistó aquí en Medellín a grandes poetas, él venía a cubrir el festival, ¿no? A Hartmann Nussensberger lo entrevistó aquí en Medellín, entrevistó a Juan García Ponce en Ciudad de México, entrevistó a Camilo José Cela en Madrid, entrevistó a Ciorán en París. El libro ya está editado por el sello, un libro que fue rechazado por el Fondo de Cultura Económico. Yo conocí a Gonzalo cuando yo era tan solo un adolescente de 18, 19 años, eh, y hizo una labor de periodismo cultural muy admirada. Él siempre tuvo como coequipero a Amparo Inés Osorio, que es una importante poeta y traductora bogotana. Yo llegué ahí porque uno de los grandes amigos de Gonzalo es Iván Beltrán, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en varias ocasiones. Iván era el jefe de redacción de Diner y de Credencial después. Ellos tenían un grupo de trabajo y como un presencia fue como la posibilidad eh, de salir del parroquialismo cultural bogotano, ¿no? Claro. En Bogotá se ufanan mucho de ser cosmopolitas, pero a veces son más endogámicos de lo que se creen. Entonces, como un presencia fue eso, una ventana al mundo, ¿no? Con sus traducciones, ¿no? Un sello editorial que publicó 33 libros de poesía, que publicó por primera vez en español los discursos completos de los premios Nobel. Están editados en 4 volúmenes. Em, Esa entrevista, él vivió una temporada en París, allá tuvo la posibilidad de entrevistar a Octavio Paz y entrevistó también a Cioran, a tal punto que Cioran le otorga después los derechos de traducción de uno de los libros de aforismos y lo vierten por primera vez al español. ¿Cómo se llama? Ese fueron unos aforismos dispersos que no estaban agrupados en libro. Sí, sí, Entonces, el traductor oficial de Cioran al español era Fernando Sabater. claro. De hecho, en la entrevista que tú haces mención, le dice en Cioran a Gonzalo, a Sabater lo admiro porque es mi traductor, no porque sea filósofo, ¿no? Eh, em, Se los entrega, estaban escritos, recordemos que él era rumano, ¿no? Pero pues era un hombre políglota, hablaba varios idiomas, escribía en francés, pero también escribía en inglés. Eh, el idioma en el que fue más difundido, de hecho, fue el francés, ¿no? Gallimard editó toda la obra completa de Cioran. Entonces, pues Gonzalo fue, antes que poeta, un gran reportero y un gran periodista cultural, ¿no? Con su sello editorial y con su revista, ¿no? La revista infortunadamente desapareció tan pronto él murió, pero están todos sus reportajes agrupados en un libro, ¿no? Él tuvo la posibilidad de entrevistar pues a los grandes creadores de nuestro tiempo, ¿no? Vamos a hablar de Juan Ros ahí. ¿Dónde lo entrevisto? En Buenos Aires, sí, sí. Él entrevista, en Buenos Aires entrevistó a Ernesto Sábato y entrevistó también a Guarros. Sí. Ellos admiraban mucho, ese grupo de Común Presencia admiraba mucho la estética y la propuesta poética de la poesía vertical de Roberto Guarros.
que vivió en esta ciudad, ¿no? Que tuvo un paso de... Tuvo 4 o 5 años, ¿no? Sabes que a eso iba. Esto Farrús por aquí y está solamente en la memoria de algunos amigos del ya muy Sí, veteranos. También Camilo José sí la vivió un tiempo acá, cuando estaba por ahí de Sablero publicando libros en países latinoamericanos, como publicó en La Catira, me parece que llama en Venezuela, un libro pagado por el gobierno, porque él ha sido muy rebuscador y es como se buscó el Nobel también, ¿cierto? Y resulta que esa presencia de ellos dos pasó por Medellín por encima. Yo tengo ya varios testimonios de varias personas que lo conocieron y no nos dimos cuenta el poeta tan distinto que es Juan Ros, sí, ¿cierto? claro. Oíste, estábamos hablando de común presencia y queremos como no pasar por alto para hablar un poco de la revista Puesto de Combate. Cuando arrancamos con esta revista estábamos pensando en Puesto de Combate. Tú has sido de Puesto de Combate de la revista Milcíades. Háblanos un poquito de... No, pues con Milciades tengo una enorme gratitud, ¿no? El que primero me publicó, yo era un arrojado, osado colaborador de la revista, ¿no? Mis primeras reseñas, tal vez cuentos, ¿no? En ese momento yo creo que es una revista pues, fundamental, ¿no? Muchos escritores la recuerdan como su primer espacio. Evelio José Rosero, por ejemplo, publicó por primera vez ahí, Octavio Escobar Giraldo, bueno, y como ellos dos, tantos otros que encontraron en Puesto de Combate un espacio, ¿no? Para publicar, ¿no? Em, yo en buena parte le debo a Puesto de Combate, ¿no? El, el- el espacio de difusión y divulgación de mis primeras reseñas de libros, que fue el género con el que yo llegué al espectador, ¿no? Claro. Llegué al espectador fue como comentarista de libros y fue el entrenamiento previo al de Puesto de Combate. Yo creo que, por ejemplo, géneros como ese, que ya no se encuentran en la prensa colombiana, ¿no? La reseña de libros ocasionalmente se publica. A eso vamos a lo siguiente. Las revistas siempre han existido en el país de una forma marginal, las revistas de literatura, ¿no? Porque los periódicos son costos de casa y de poder de los políticos, ¿cierto? Y resulta que solamente publican a ciertos escritores. Cuando hablas de capillas literarias de las revistas, eso tiene que darse porque es la dinámica de ellas, ¿cierto? Lo hizo Mito, lo hizo una revista de los nuevos, que hay apenas 2 números, lo hizo la Nadismo 70, que es una revista grande, ¿cierto? Puesto Combate de alguna manera también lo hace, pero Puesto Combate tiene una cosa muy importante, es plural Sí. y fuera de eso está llenando, no de una manera total, un fenómeno que se vio y es desaparición de los suplementos literarios. Vos mencionaste solamente el magazine, pero recordemos que en Barranquilla había un extraordinario suplemento, me parece que es del Diario del Caribe, que Hubo muchos, pues hubo Extravagario, que lo dirigió es Pueblo de Cali. está extraordinario, Fernando Garavito lo dirigió. está Lecturas Dominicales del Claro. Tiempo y está de alguna manera, Papel Salmón en la Patria de Manizales. y el del colombiano que a pesar de ser, Se sigue llamando así. no, pero lo que pasa es que eso ya es otra cosa, eso no es cultura, sino gourmet, cositas de ese sentido. No, no, es que Sí. cuando hay una cosa que pasó, cuando le dio a los teóricos del arte por decir que la cocina es un arte, entonces ya todos los cocineros se vieron para allá y otras cosas menores, ¿cierto? Pero recordemos que el arte son literatura, cine, arquitectura, hay varias que son cosas elevadas, ¿cierto? No cositas. Entonces resulta que el mundo se nos abrió el espacio, porque ellos querían el mundo, muchos poetas de aquí, muchos escritores que no tenían acceso al colombiano, pero cada uno teníamos nuestras revistas, ¿cierto? ¿Qué eran las revistas? Hay que buscar la génesis de los escritores del país. Vamos a hablar un poquito, habla tú, porque yo no lo conozco casi, de Óscar Hernández. ¿Por qué te has interesado en la obra de él? Ya. Pues Óscar Hernández hizo una obra periodística muy importante. En lo que he indagado de su vida, vine aquí a entrevistarlo. Fue la entrevista que se publicó en El Espectador cuando él murió, ¿no? Un reportaje que le hice, que está en uno de mis libros que agrupa como los reportajes a escritores de América Latina, donde está Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vázquez y otros más. Y era muy curioso porque los periodistas que tomaban mi libro y que veían a Óscar Hernández me preguntaban, pero ¿quién es? ¿No? Esa mirada tan centralista de este país, ¿no? Que si el escritor no vive en Bogotá, no existe en Colombia, ¿no?
que si el escritor no publica en un sello, no está en el catálogo editorial de un gran sello, es inexistente, ¿no? Y pues yo me entusiasmaba mucho hablando, precisamente cuando presenté ese libro, que donde está incluido ese reportaje que le hice a Oscar Hernández, me preguntaba Luis Fernando Afanador, era el crítico de libros de semana, bueno, que si era más un personaje, que si yo estaba interesado más en el personaje pintoresco que en la poesía. Yo le dije, no, yo admiro la poesía, Poemas del Hombre, me parece un libro fundamental, ¿no? Em, Su obra periodística, sus novelas, sus cuentos. Él hizo un periodismo muy interesante, ¿no? Muy creativo para la época. Trabajó en la Fran Press, fue traductor junto a Elimiro Moreno de la Fran Press aquí en Medellín. Hizo una gran labor de reportería. A Oscar lo admiro principalmente como poeta, me parece un enorme poeta, un gran poeta. Ese poema Simón Bolívar Metálico me parece que debe ser más antologado, más difundido, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Miremos que Colombia es un país de provincias. Así miren a Bogotá, nos viven como provincias. Bogotá también es una gran provincia, donde no hay comunicación. Y los nadaístas se difundieron porque ellos se tomaron a Bogotá. Ellos, donde sean aquí en Medellín, no hubieran sido conocidos a nivel nacional. Y uno ve los grandes poetas de Bogotá, Rivero, Eduardo Escobar, que es un inmenso poeta, Aurelio Arturo, que no me gusta tanto ya, Roca, se han ido para Bogotá para difundir la obra, porque Medellín constriñe. Y eso viene desde la cuestión de los nuevos. Cuando Luis Tejada, Rendón, Porfirio, cuando Luis Vidal se van para allá, es porque en la provincia de los nuevos me falta un antioqueño. Rendón, del León de Grave, se van para allá, para Bogotá, porque al ser un poquito más cosmopolita la ciudad, permiten que hayan diferentes voces. En cambio, en el resto del país, hay demasiado catolicismo, como todavía dice de Grave, mucha patraña, mucho negocio, y los que la literatura no interesa. Entonces todos buscan a Bogotá para defender la obra desde allá. Nosotros, fatalmente, nos quedamos aquí defendiendo nuestro trabajo y ahí vamos. Así no nos conocen en Bogotá. Sí, está bien. Bueno, yo quiero tocar un pequeño tema que vamos a centrar ahora cuando empiece el acto. Vamos a hablar corto en este momento. ¿Quién es Mario Rivero? ¿Por qué Mario Rivero? ¿Qué te trajo a Medellín a buscar a Mario Rivero? Bueno, no, pues tengo que decirte, Gustavo, que tú sembraste la semilla de la inquietud por Mario Rivero. Eh, yo llevo ya 5 años colaborando con la revista Diners. Tengo la fortuna de escribir ahí reportajes principalmente sobre viajes, crónicas de viajes. Em, en la revista Diners, hablar de Mario Rivero es hablar de un importante referente porque escribió crítica de arte durante 27 años en la revista. Es una figura legendaria en Diners. Eh, el primer libro, la primera monografía que se escribió en Colombia sobre Fernando Botero, la escribió Mario Rivero. Después hizo lo mismo con David Mansur. Y después hizo otro gran libro que agrupa 7 pintores colombianos. Eh, a Mario Rivero lo podemos estudiar desde distintas facetas, ¿no? Podemos estudiar el crítico de arte. Empezó su crítica de arte en 1963 en las páginas del Espectador, es decir, mucho antes de haber publicado Poemas Urbanos. Eh, em, y también hizo radio, la radio cultural que a ustedes les apasiona tanto, ¿no? Hace 15 días hablé con Manolo Belón, que fue director del Archivo Sonoro de Caracol Radio, y pues me habló 17 años de programas ininterrumpidos con Monitor, aunque es una página y un referente muy importante en el periodismo cultural sonoro del país. Entonces, Mario es más que el poeta urbano, una etiqueta y un rótulo que pues yo no tengo pretensión de ser crítico literario, ¿no? Pero que me propondré dilucidar ahorita en la conversación que vamos a tener. Yo, Porque me- lo que yo, cuando yo empecé los programitas de radio, inspirado en Monitor, porque yo fui como 2 veces a Monitor a ver hacer el programa Mario Rivera. Quienes lo acompañaron en ese programa de radio dicen que era un hombre primero muy versátil haciendo la radio, ¿no? Era muy hábil, ¿no? Casi un prodigio en la cabina, me decían, ¿no? Improvisaba muy bien, pero muy al tanto de todas las corrientes creativas del país, ¿no? Porque reseñaba la música, la literatura, la poesía, la estética, la plástica. Y no podemos olvidar
ese tono de voz tan pausado, cadencioso, tan sonoro, tan Mario Rivero. Claro. Eso era, lo agarraba uno ahí mismo. Sí. No se le olvide también el programa de tangos que él tenía, Sí, señor, también lo hizo. Sí. patrocinado por el Peñón de las Ánimas. No sé por qué yo quiero que Aricapa, que trabajó en Caracol, no te tocó escuchar los programas de Mario Rivero, tú trabajando aquí en Medellín y él en Bogotá. En el pues tú sabes, ahora. Ah, bueno. Claro. Entonces, No, yo creo que a Mario Rivero lo podemos estudiar y valorar desde múltiples perspectivas, pero también teniendo en cuenta ese hombre versátil y polivalente que fue, ¿no? Entonces fue el crítico de arte, fue el promotor de la cultura, fue un hombre muy al corriente de las expresiones plásticas del país, ¿no? No se quedó solamente con esos grandes nombres consagrados, sino que ayudó y fue decisivo a catapultar a mucho pintor joven. Porque una crítica, un comentario de Mario Rivero en el Diner de aquel momento, que era una revista que tenía un tiraje de 25.000 ejemplares, llegó a ser la revista que tuvo más circulación en el país, pues era consagrada, ¿no? Definía y animaba mucho la carrera de un pintor, de un creador en aquel momento. He leído con mucha fruición, con mucho placer la obra poética de él. Eh, Tengo que agradecerle mucho a Ricardo Arango, ¿qué te dijo? quien fue su editor. Ricardo me ha ayudado a conseguir todos los libros. Ricardo ya cerró su sello, ya no edita, está en un buen retiro, viviendo muy tranquilo en una finca en la sabana. Pero Ricardo me ayudó a encontrar todos los libros de Mario Rivero. Libros que toman incluso distancia de esos tópicos que han hecho carrera alrededor de Mario, ¿no? Del poeta urbano, del poeta citadino, ¿no? Por ejemplo, hay libros poco estudiados, Víctor, como Salvos Penitenciales, ¿no? Como La balada del pájaro, La balada de la gran señora, ¿no? Y también el último libro de poemas de él, donde el Mario Rivero, crítico, duro, lúcido, nadaísta, porque siempre lo fue, le escribe poemas al Che Guevara como si fuera una especie de Poema con cámara. que parece una especie de Salvador. Me parece muy raro eso, porque no sé si él si soy loco o no se dio cuenta de la cantidad de crímenes que el Che escondió y nos embrujó al principio, porque después yo lo deseché cuando se dio cuenta quién era en realidad el Che. Yo quisiera que cogiéramos un poquito la revista de Medellín, porque es como, y justo hablar de las revistas de Bogotá, vamos a hablar de las revistas de Medellín, por ejemplo, la que tú haces, que es Babel, que es una revista donde se hacen monográficos de todos los escritores y poetas, punto seguido. Bueno, tú sabes más de esa revista. Bueno, Babel, empecemos por Babel. Babel hace solamente monográficos por lo siguiente: somos el país de la memoria, el país de los políticos que son todos de tercer nivel, que están todo el día en los titulares, les hacen libros y libros y libros, que eso es puro balas, eso se va. Entonces resulta que uno ve que hay personajes en la ciudad de Medellín, que es inicialmente sobre la ciudad, de los que nunca se hable, tienen una obra. Al comienzo Darío Cristiano lo quiere, está José Manuel Arango, fue la primera entrevista y la primera revista que le hicimos, Muy bueno. Toño Restrepo, Juan, está Omar Castillo, Juan. que lo quiero mucho, Juan José Hoyos, Hoyos. de pronto va a estar Aricapa, pero allí hay que pedirle turnos Tenemos la belleza de Barquillo, ¿no? de Barquillo, de Eduardo Escobar, un gran poeta, y la última se la hicimos a una cineasta extraordinaria de Bogotá, que se llama Gabriela Samper. Y Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto, esta semana yo te la traigo, mañana te la traigo. Vi un corto de Gabriela Samper. Me han invitado a hablar de una mujer. Vi un corto que se llama Los Santísimos Hermanos y quedé embrujado. Y después esta mujer tan grande donde está, tan especial. Vi después El Páramo de Comandai, extraordinario. Dije, pero ¿cómo así que nosotros nos conocemos? La parte de los comunicantes, una revista, yo creo que quedó interesante, y es porque la memoria de nosotros estamos, una cosa que es muy reiterativa ya, sabemos de Estados Unidos lo que vos querás, de Europa lo que vos querás, entonces nos queremos ser modernos y cosmopolitas, y lo que estamos mostrando es que mostrar lo montañero que somos. En Europa, en Estados Unidos, no hay ninguna presencia de un escritor de acá. Entonces nosotros somos felices, pongamos lo que decía ahorita de Sánchez, que esto es plausible.
pero hubiera sido muy importante hacer lo que hiciste tú, buscando a Oscar Hernández, que nosotros hicimos un programa en la radio, Sí, claro. buscar la grandeza de nosotros y no ser tan atrabiliarios, tan montañeros, porque nosotros tenemos que proyectarnos. Babel intenta eso. Qué bien. Lo que pasa es que el amaquero, hay que pelear mucho con él. Entonces me tiene loco que le haga uno que ya le hicimos la entrevista a- al poeta, hombre, al de Cali, el crítico, a Alvarado Tenorio, pero lo tenemos castigado. Lo tiene usted castigado porque yo Sí, admiro mucho pero ya está la revista y todo. a Jaro Alvarado Tenorio. ¿Qué piensas de Jaro Alvarado? A ver, fuera, pues que es muy controversial. No, eso Mucha los contradicción. necesitamos que sea un crítico de esa manera. ¿Qué No, pues piensas? Harold hizo de la diatriba y del libelo un arte y su principal arma, ¿no? Yo creo que esos personajes provocadores, incómodos, son necesarios porque ayudan como a liberarnos de la modorra y del marasmo intelectual, ¿no? A la cultura colombiana en general, a Maquero le falta crítica, ¿no? Falta revisión juiciosa, serena, rigurosa, ponderada, equilibrada, ¿no? De pronto no era injusto cuando ataca tanto a Piedad O'Neill, ¿no? Claro, no, él tiene unas obsesiones, con seguridad que es injusto en alguna Aún de sus con Roca. apreciaciones, sí. Roca es Eh, un poeta nacional. yo creo que él sabe que es un provocador profesional, Sí. él sabe que se le tiene temor, ¿no? Él sabe que lo que dice puede causar escozor y urticaria, ¿no? Pero a mí me parece un personaje necesario, ¿no? Pero es importante. Sí, claro, lo es. Mira, ¿sabes por qué? Porque salimos de el elogio, salimos de la bobada, de los poeticas de concursos, que aquí son la mayoría, o los poeticas del festival del otro lado, de los que sean disque de izquierda y han vivido de Uribe toda la vida. ¿Y sabes qué? Vargas Vila. Acordate que Vargas Vila fue un grande que fue peor con su lengua que Alvarado. Y también de alguna manera Gutiérrez Girardot, pero Gutiérrez Girardot solamente hablaba de los poderosos y en el fondo era conservador a ultranza, ¿cierto? Entonces miremos que lo de Alvarado es muy grande porque es atreverse a criticar el entramado literario del país y eso es sano. ¿Cómo es posible que un poeta hace poquito se gane un premio nacional de poesía hablando de pajaritos y cosas de esas cuando aquí hay poetas enormes? ¿Sí me entiende? Entonces eso lo que muchas veces trata de desentrañar Alvarado fuera de la diatría que vos decís, es el poder cultural y cómo se erigen poetas que no son, o escritores que no son. Entonces por eso es que es muy bueno estar en el umbral y en la marginalidad para poder soltar la ley. ¿Cuándo sale, cuándo sale la Babel dedicada a Jaro Alvarado Tenorio, que ya está lista? Está preparada, pero démosle tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Porque se la merece, pero hay que castigarlo. Bueno, ustedes por fortuna son libertarios y marginales. Ahí te veo bien. porque, porque fue una entrevista muy bonita, ya estuvo Edgar, Claro. que una entrevista como de cuántas horas. Una 4 o 5 entrevista horas. de no 4 o 5 horas. 3 días encerrado con él en el retiro cuando se desfogó. Pero ¿sabes qué? La parte que él decía, que ya es muy conocida, era buscando al Harold más personal Ujú. en el sentido de la educación en Buga, el tío que secuestraron, Rogelio Tenorio. sí, los viajes de él a China, los viajes de él a Estados Unidos, la relación con Borges, que él tiene una historia de Norén también. Bueno, tú mencionaste a una persona que para mí ha sido muy fundamental. Sueño algún día haciendo un trabajo de largo aliento sobre él, que es Rafael Gutiérrez Girardot. Sí, Claro. lo leí con tanta pasión en mi posgrado, ¿no? Todos sus libros, provocaciones, sus ensayos sobre el modernismo, eh, todas sus reflexiones. También un crítico muy severo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mira que lo siguiente, es muy severo con ciertos escritores. Y cuando él empieza a hablar de ese libro sobre, me parece que es 3 o 5 poetas alemanas, que las trata como diosas, era para ascender de categoría en Alemania. Era profesor de hispanismo en la Universidad de Bonn.
nunca fue capaz de coger seriamente la literatura en el país, pero a Machado sí lo engrandece, que es un libro muy lindo Sí, de sí. Machado. Pero resulta que en este libro de él, donde habla de cultura de viñeta, ¿te acordás? Sí, claro. Sobre la literatura colombiana, es injusto. ¿Y sabes por qué? Al nadaísmo nunca lo digirió y no se dio cuenta de lo siguiente, como él, a pesar de ser tan crítico, siempre estuvo con el poder. Cuando lees ay, hombre, este libro, bueno, se me olvida un libro de este español, de este crítico español que es muy duro, lo habla muy mal de él. Dice que es un vividor en España. Yo ahora te digo el nombre de él, cuando trabajó con Jesús Aguirre, que fundó la editorial, ¿cómo es que se llama la editorial? Taurus. La editorial Taurus. Bueno, pero el caso es el siguiente. ¿Cómo es posible que despache el nadaísmo, que es el último gran movimiento poético del país, con 4 o 5 líneas? No se dio cuenta del sillón que él tenía ya de sus puestos burocráticos, que le dio una esquina aquí en Medellín, que es Junín, donde se encontraron escritores que no se conocían y también en la biblioteca, piloto que quedaba aquí en la playa con Córdoba, solamente leyendo entre ellos los libros que leían tantas personas, también los leían los otros, y se fueron comunicando y de ahí crearon una estética. Sacaron a Medellín, que era una ciudad donde había en Semana Santa una fila de 120.000 personas para comulgar, donde no había rock, no había sexo, sino Medellín se cerraba a las 6 de la tarde. Los nadistas son muy importantes en ese sentido. Lo que pasa es que los miran con desollayo, etcétera, y eso mismo hace Gutiérrez Girardot no fue capaz de leerlos, porque hablar de los nadadistas no le aumentaban la categoría ni el salario ya. Y eso es imperdonable en él, porque habla muy bien de Enrique Sureña, de Borges, pero, Antonio Fernández. pero no nos miró bien a nosotros. Bueno, este último segmento lo vamos a dedicar Pues, a un amigo que se llama Juan Carlos Acevedo. Juan Carlos Acevedo fue el que fundó Defensa de la Palabra. Le puso el nombre. Y solamente pudo estar con nosotros 6 meses y luego se fue para Neiva, donde usted lo conoció. Háblanos un poquito de Juan Carlos Acevedo, que es muy caro a nosotros. No, pues, Compañero, Juan Carlos Acevedo es un gran académico, un discípulo aventajado de Mariluz Vallejo, la gran historiadora de la prensa escrita en Colombia, que por estos días está promocionando un libro muy valioso que ya leí, que disfruté mucho, sobre la xenofobia, libro que nació de ¿la un... xenofobia con S o con X? con X, xenofobia, sí, que nació de una columna que ella publicó en Los Danieles. No, Juan Carlos ha seguido ese itinerario, ¿no?, investigativo de la profesora Mariluz Vallejo, un gran historiador de la prensa del siglo XIX y de los albores del siglo XX, ¿no? Se ha interesado mucho por la figura de José Antonio Osorio Lizarazo, un novelista urbano, ¿no? Eh, y pienso que es muy importante, ¿no? Para la prensa escrita necesita estudiarse más, ¿no? Los historiadores tienen que volcarse más a estudiar la prensa escrita en Colombia porque en ese país, pues, la prensa escrita es el gran testimonio de nuestras intestinas luchas políticas, de nuestro trasegar accidentado como en la vida republicana, pero también la prensa escrita tiene una gran particularidad, ¿no? En un país como el nuestro, ¿no? A pesar de la precariedad que hay en los archivos y la paulatina sofisticación que hay en los mismos, es que siempre tenemos que revisar la historia escrita si queremos construir una mirada de futuro. En la prensa escrita están las vanguardias literarias de Colombia, ¿no? Están... Yo te digo, perdón un momentico. Nosotros nos llevamos con Gaita Lese y el último, el que sigue a Gaita Lese, que me olvida el nombre, Norman Mailer, ¿quién? no, Norman Mailer es un grande, no, el periodista Tom Wolf, Tom Wall. nos descrestan y no nos damos cuenta que hay un extraordinario cronista o periodista judicial que es Toledo Plata. ¿Cierto? Felipe Toledo, Felipe Toledo, es un grande, pero como es de nosotros, Felipe González Toledo. exacto, ese es Toledo Plata, es el del DMG. Felipe González Plata. Y ¿sabes qué? Es un grande. Y yo decía, pero ¿por qué nosotros no nos leemos, no nos conocemos? Pero ese es el carácter de montañeros y de putas que decía Fernando González. sí. Que están los de afuera, pues no estamos nosotros. Pero esa pena tenemos que seguir dando. Bueno, entonces este fue otro Defensa de la Palabra
y ya nos preparamos para el gran encuentro con Mario Rivero ahora a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Eso.